tema a tratar hoy para muchos podrá ser intrascendente, pero resulta que cuando estuve frente a un paciente, no a un caso, me llevó a pensar que algo había que exponer. Entonces, así surgió TOD, trastorno oposicionista y desafiante, con la idea de que hay un conflicto entre lo social y el individuo con este tipo de rótulos. El CAECH va a subir en las memorias la conferencia, escrita, así que la pueden buscar ahí. Así que lo que me voy a dedicar a hacer es más o menos dar unos lineamientos para ir llevando a la comprensión de lo que se vivió y lo que motivó que este trabajo se presentara. La idea es que tenemos... ¿Qué tenemos? TOD, TND, TDO, ODD. Resulta que al trastorno oposicionista y desafiante, según como se lo traduzca, y no solo eso, según el manual, se lo va a ver con diferentes tipos de siglas. Y acá nos vamos a encontrar con dos organizaciones que producen y proveen información. Uno va a ser la American Psychiatric Association con el DSM-5 y la otra va a ser la Organización Mundial de la Salud con el CIE, ahora versión 11. Para la APA, en el DSM-5, el TOD aparece traducido al español como TND, trastorno negacionista y desafiante. ¿Y qué describen? Así, es una pequeña definición, es un compendio de lo que está. Dice que es un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes: irritabilidad, discusiones y actitud desafiante, y ser vengativo. Pareciera que cualquier persona que tuvo un quiebre en su día, que se le ponchó un neumático, lo que podría caer en esto. Cualquier persona, como en esa película que estaba Michael Douglas, Un día de furia, donde aguanta hasta que estalla, podría caer en esto. Pero está este tema que dice que dura por lo menos 6 meses. Es un diferenciante. Y lo vamos a encontrar con un código, por supuesto. Código 313.81 o F913. Ahora, claro, esa es la APA. Si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, ¡wow! El primer párrafo en su CIE 11 es casi parecido. Es un patrón persistente, 6 meses o más, de comportamiento marcadamente desafiante, desobediente, provocativo o malicioso, que ocurre con más frecuencia de lo que se observa típicamente en individuos de edades y nivel de desarrollo similares y que no se limita a la interacción con los hermanos. Palabras más, palabras menos. Pareciera que hay una coincidencia, pero el CIE 11 agrega el trastorno desafiante y oposicionista. ¿Vieron? Ya cambió, ¿eh? Ya no es TOD, ya no es TND, ahora el énfasis está en el desafío. El DSM-5 lo ponía en la negación. El trastorno desafiante y oposicionista puede manifestarse en un estado de ánimo enojado o irritable persistente, a menudo acompañado por arrebatos graves de mal genio o comportamiento obstinado, desafiante y discutidor. Y para rematarlo, dice que es lo suficientemente grave para causar un deterioro significativo a nivel personal, familiar
social, educacional, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Cuidado, porque acá hubo una diferenciación casi oculta, imperceptible, porque lo que estoy presentando hoy es lo que pasó con un paciente, lo que sucedió con un paciente mío, de 12 años. Pero acá dice social y agrega laboral. O sea que esto también podría suceder con adultos. Bueno, también tiene su código. En el capítulo 6 del CIE 11 es todo lo que esté comprendido en el apartado 6C 90, que va desde el inciso 0, 01, hasta el Z. Y entonces ahí podrían verse también lo tipificado, lo no tipificado, o lo típico, lo no típico. Claro, solamente estoy describiendo lo que dos manuales dicen, pero es que tenemos un problema, que no coinciden totalmente. El punto de vista de uno y otro no coincide. Y resulta que estos códigos que sirven para clasificar o alimentar nomencladores con los que se pagan los servicios o se cubren los seguros, se olvidan del ser humano. Porque si yo quisiera, vamos a pensarnos no como padres de mi paciente, sino como maestro. ¿Por qué? Porque van a leer en la conferencia, lo dejé escrito en el relato, que este niño llegó a morder a los docentes, llegó a agredir a los compañeros y logró ser expulsado de su escuela. Entonces, vamos a ponernos al lado de un docente. ¿Qué ocurre con un docente? Lo primero que dice es, no lo puedo controlar. Y aquí tenemos parte de lo que alimenta tanto al DSM-5 como a la Organización Mundial de la Salud en el CIE 11, el análisis del comportamiento. Lo que están buscando es poder tipificar a aquellos que no son tan fáciles, a aquellos que exige, aquella persona que exige un poquitito más de atención. La sociedad o los elementos intervinientes intermediarios en el proceso educativo no están dispuestos a prestar esa atención. ¿Qué ocurre entre dos que desconocen a la persona y solamente escriben lo que se debe esperar de esa persona? La dejan tironeada. La dejan entre sí o no, que sí y que no, que sí, y yo ya no sé ni quién soy. Y esto le pasó, y ahora paso a presentárselos, a Esteban, mi paciente, 12 años, estudiante de escuela primaria, con padres separados, 2 hermanos mayores. Exceso de peso que no se puede atribuir a ingesta de alimentos. Es visible que no come, pero está enorme. Inquietud, reacciones violentas, aparente dificultad para expresar sus emociones. Y esto es un detalle que lo puse entre paréntesis porque más adelante en la plática y más adelante en el tratamiento, cobró mucho sentido a lo que eran mis intervenciones. La madre no recordaba haberlo visto alguna vez llorar. Características principales: poca tolerancia a la frustración o impaciencia, demandante, desafiante, tendencia a excederse en la utilización de tabletas o dispositivos electrónicos. Vamos, algo que me distraiga. Y esto llevó a que se cometiera un primer error. Yo en la preparación, en la presentación de la conferencia, dije que esto podía llegar a ser una herramienta para cometer iatrogenia.
Y parece que la persona que quiso hacer este diagnóstico o no leyó el manual o no lo identificó bien. Porque estos dos, TOD y TDA con hiperactividad, deben ser diferenciados. Se exige que sean diferenciados. No obstante esto, se lo pasó a medicar. Había que darle litio, fluoxetina. Yo ahora voy a hacer lo que no me permitía hacer cuando tuve a la madre que me lo comentó. Sí, tenemos un chiquito de 11 años que lo apagaban. Y entonces mejor le damos también un complejo vitamínico B. Bien. Todo esto prescrito, recetado por un médico generalista. Y esto que parece una locura. Cuidado que estamos en un congreso de psicoanálisis. Ojo lo que dices, Aníbal. En el congreso anterior también había presentado una crítica al DSM-5 porque fue reescrito para poder facilitarle la labor a los médicos, porque la gente no consulta a un psicólogo o a un psicoanalista. Bueno, el médico generalista optó por darle litio, fluoxetina y complejo vitamínico B. Tratamientos previos con psicólogos a lo largo de unos 5 años antes de que fuera mi paciente. Y varios de esos tratamientos los fue abandonando, argumentando que no soportaba que le hablaran todo el tiempo. Dato. Ahora, ¿qué me encontré? Me encontré que no era un paciente. Me recuerda, no me acuerdo si fue la primera o la segunda de mis apariciones en CAECH o en el Instituto Politécnico Nacional, con una conferencia que llamé Caso versus Persona. Y volvió a suceder, porque no es un paciente. Es una persona llamada Esteban. Y cuando yo me formaba en el ELEIA, sí, el mismo sitio donde Adelina obtuvo su doctorado con mención honorífica, me dijeron mis docentes, los Fleischmann, el paciente que llega a ti llega con un dolor psíquico. Y entonces agrego, es una persona que porta un dolor psíquico porque se excedió su capacidad actual, la que ha podido desarrollar hasta ahora, para comprender y asimilar la realidad que genera ese dolor. Y aquí ya empiezo a ponerme del lado de la persona, no del paciente. Porque al ver al paciente cruzándolo con ejes y no tomándonos el tiempo de recibir su relato, incluso lo que no relata, eso también es relato. Estamos tomando solo la parte que los manuales y las estadísticas están definiendo que nos van a llevar a un diagnóstico. Claro, nosotros vamos a hacer el trabajo, pero ¿para quién estamos trabajando? ¿Para la empresa de seguro que nos paga? ¿Para el board que nos da la licencia? ¿O para esta persona que viene pidiendo ayuda porque tiene un dolor psíquico? Yo ya tomé partido. Y ahí fue que dije, como encuentro incongruencias entre lo que los manuales dicen y lo que yo iba observando, hay un detalle que he hecho en la conferencia, ojalá después lo quieran leer. Me decidí a pensar la vida de Esteban desde mi teoría, esta que con mi esposa, la doctora Claudia Beneschenburg, hemos creado y desarrollado aquí en FinCEN, que la llamamos ontopsiquis. Y resulta que en ontopsiquis, tan solo en el primer tomo, resulta que hay un perfil
¿Vieron cómo Jung ponía nombre a los arquetipos y demás? Bueno, nosotros también le dimos algún tipo de nombre, pero para poder aglomerar, para poder agrupar características que eran diferentes entre distintos tipos de personalidad. Y hay un perfil que nosotros llamamos el territorial, que describimos hace ahora, este año, 20 años atrás, que se trata de un individuo competitivo, poderoso, con pocas consideraciones al momento de tener que contener su forma de actuar, marcadamente beligerante, vengativo e intolerante ante la traición. Bueno, necesita tratamiento. Si lo viéramos desde el punto de vista ortodoxo, tienen razón. Pero resulta que esta teoría ontopsiquis que nosotros definimos, hemos tratado de escudriñar hasta lo más profundo que hemos podido para deshacernos de todo lo que habitualmente se dice que es la causa de algo. Si tuvo o no tuvo familia, si padeció algún abuso o no, si se trata de alguna fijación, si tiene algún complejo, si padeció algún tipo de carencia, si fue o no fue castrado, etcétera, etcétera, etcétera. No nos interesa. Sí, claro, lo sabemos, lo hemos leído, sí, pero no nos interesa. Porque resulta que todas las personalidades, que nosotros los llamamos tipos de personalidad esencial para poder diferenciarnos del clásico características, temperamento y personalidad. No, nosotros decimos que es un tipo de personalidad esencial. Es más, lo llamamos ontotipo, porque bebés de 1 o 2 años ya se manifiestan así, y cuando empiezan a caminar, mucho más, y cuando empiezan a socializar, mucho más. Pero resulta que los padres son estrictos, incluso hay algunos que... Mejor me callo porque si no eso sería entrar en otro congreso que sería sobre el filicidio. Vamos a dejarlo. Aún con ese tipo de educación, siguen haciéndolo. Este perfil, así como lo ven, necesita un tipo de estructura, pero no la del castigo. Y ahora les explico el porqué. Si se logra esa estructura, van a ver que esta persona la van a tener al frente de las principales empresas. O va a ser un deportista altamente competitivo. Pero, claro, cuando la sociedad haya podido comprobar que todos esos resultados son por la efectividad del método utilizado para educarlo. Quieren desconocer que la gente ya viene al mundo con este tipo de características. Los castigos no sirven con este tipo de personas, porque los hacen más fuertes. Este tipo de individuos, y todos los ontotipos, el destino de salir de la adolescencia es ser individuo. Entonces, todos estos individuos hacen de cada herida una cicatriz, y de cada cicatriz algo que fortalece más su armadura. Cuando tenemos un delincuente que tiene este tipo de personalidad esencial, la cárcel es un premio para ellos, no un castigo, porque dentro de la cárcel es donde pueden medirse con otros iguales. Altamente competitivo, beligerante, le han dado lo que él necesita, no va a aprender. Y este es un llamado justamente para la tendencia hacia el comportamiento del CIE-11 y del DSM-5. Además, en el segundo tomo de Ontopsiquis, nosotros definimos qué es lo que tiene que trabajar o trabajarse con individuos de este perfil, que es algo que tiene que ver con esa observación que hizo la mamá: no llora.
Porque el llanto, y esto no tiene nada que ver con los hombres no lloran, o las ofensas de género como, llora como una niña. Es terrible eso, terrible, socialmente es terrible. Pero no tiene nada que ver con esto. Naturalmente, para este tipo de personalidad esencial, expresar sensibilidad, manifestar sentimiento, es un acto de vulnerabilidad que los expone y podría debilitarles o quitarles su poder, como si fuera Sansón frente a su Dalila. Entonces lo que hay que trabajar es que el individuo pueda llegar a sentir el poder que le da sentir. Cuando logré ver esto en Esteban, me salí de los libros, porque pude recibirlo. Pude ver en mi contratransferencia, claro, después, los diagnósticos que me habían pasado como antecedente no me dejaban. Lo que pude ver es, no pude solo, ni como siento que me hubiera gustado poder. Y varias cosas. Evitar que los padres se separaran, poder enfrentar de igual a igual a sus hermanos mayores, poder decir en la escuela, en el mundo, me ha sucedido algo y necesito ayuda. Pero el mundo y la sociedad le seguía exigiendo, no, tienes que hacer lo que yo te digo que debes hacer. Y Esteban dijo no. Cuando logré comprender esto, empezó el vínculo con Esteban. Yo había pasado a ser un guerrero a la par de él, hombro a hombro con él, no un opositor. Claro, se podrá criticar esto, pero en este caso pienso en Winnicott. Esta forma de verlo me permitió tenderle la mano a mi pacientito para que, así, chiquitito como estaba, pudiera empezar a confiar, pudiera empezar a pensar que podía ser visto, no criticado ni juzgado, podía llegar a ser recibido. Y empezó el juego, y hubo toda una evolución a raíz del juego. Y este muchacho, que había sido expulsado de una escuela, ahora se saca 10. Los maestros no saben qué pasó, porque cambió de un momento a otro. Y solicitó entrar a un equipo deportivo. Platicando sobre su paso por el deporte, quedó en claro que no, yo hago lo que el entrenador me dice. Para aquellos que pudieran llegar a pensar que hay un conflicto con la autoridad porque hay una conflictiva edípica no resuelta. Cuidado con los patrones fijos estandarizados. Tenemos que utilizar todo lo que sabemos para poder llegar a ver la vida como le está doliendo la vida a nuestro paciente. Y la conclusión fue evidente, y quizás esto te permita, Oscar, ya que interviniste, ver hacia dónde apuntaba esta conferencia. La sociedad, para facilitar su funcionamiento, busca hacerse de nuevos y más efectivos modelos con los cuales le sea posible controlar y administrar a sus integrantes como un recurso, quedando en el individuo el esfuerzo y el costo de desarrollar herramientas para sobrellevar y superar su dolor psíquico. ¿Solo podrían? Sí, sobre todo este chico, pero me dio gusto haberlo conocido y haberlo podido acompañar, no ayudar. Él se ayudó solo, acompañar en el proceso de encontrarse como una persona normal que no estaba entendiendo qué pasaba en la vida. Y quiero darle las gracias a todos por haber estado hoy acompañándome en este evento.